La encuesta Bicentenario UC aborda una serie de temáticas muy relevantes para la sociedad, pero este año en particular abordó también los problemas relacionados con el inicio de la pandemia por el COVID-19 en nuestro país. Queremos comentar, profundizar en estos resultados. Estamos para esto con Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenos días. Muchísimas gracias por este contacto. Buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de compartir estos resultados. Siempre estamos súper atentos a los resultados de esta encuesta, pero este año tiene esta particularidad, tomarle el pulso también a la crisis que estamos viviendo con el COVID-19. ¿Qué es de los resultados lo que tú destacarías, lo que tal vez como investigadores les llamó más la atención de lo que dice relación con el COVID-19? A ver, en titulares yo te diría que hay como 4 cosas importantes. Uno es el tremendo impacto económico en las familias en términos de la pérdida de ingresos. Eso es un dato bien importante. Un segundo punto es el efecto en la salud mental de las familias, que también es un tema preocupante. Y después yo te diría otras 2 cosas más, que es un poco la percepción de conflictividad que ha aumentado en nuestro país. Y en cuarto lugar, una caída en las expectativas, si es que el país va mejorando o no. Yo te diría que esas 4 cosas son las que más nos Ignacio, llamaron la atención. sí, ¿te parece si lo vamos como pormenorizando? Quedémonos primero con las 2 que están muy relacionadas con la pandemia. A lo mejor la de la salud mental es más allá de la pandemia, pero partamos por el impacto económico, porque hay algo bien relevante que en el fondo constata lo que ya hemos visto, el daño económico que ha hecho esta pandemia. Según esta encuesta, un 52% de las personas dice que ha tenido mermas en sus ingresos a la mitad o incluso peor. Hay más de la mitad de los hogares consultados que dicen que perdieron todo o casi todos sus ingresos durante la pandemia. Eso es muy profundo, viene en el fondo a refrendar lo que han dicho también otras encuestas cuando vemos el desempleo, la capacidad adquisitiva de los hogares. No, efectivamente, es súper preocupante. Esa misma pregunta que tú comentabas, uno la puede analizar por estratos socioeconómicos y ve que este impacto es más fuerte en el estrato socioeconómico bajo, también es más fuerte en la población que se declara migrante. Y esto está fuertemente asociado también a personas cuyo trabajo es informal, porque las personas que están en un trabajo formal han podido acogerse a la Ley de Protección del Empleo y otras alternativas. Entonces, efectivamente, aquí hay un problema bien complejo en términos del aumento de la necesidad económica de las familias y como ha salido también, ha circulado en la prensa, probablemente esto afecte en la tasa de pobreza que finalmente se mide para este año. Sí, lo que nosotros veníamos viendo en años anteriores era que, por ejemplo, los empleados por cuenta propia muchas veces hacían que se mantuvieran tasas de desempleo relativamente estables y eran los que de alguna manera salían de manera ingeniosa a ganarse la vida aunque no tuvieran un trabajo formal. Entonces eso permitía que el desempleo no aumentara tanto. Ahora, al parecer, los cuenta propias son de los más afectados. No ha sido posible para ellos reinventarse. Claro, y obviamente esta encuesta y ya está un poco desfasada. El trabajo de campo se hizo en agosto, julio, cuando estábamos en plena cuarentena, te fijas, sobre todo en Gran Santiago y en las principales ciudades. Entonces, evidentemente el empleo informal no puede salir a hacer su trabajo cuando se trata de personas que pueden estar en una feria libre, que pueden estar en comercio ambulante, en otro tipo de actividades, y efectivamente esto les golpea con mucha fuerza. Y son personas, muchas veces, sobre todo en el empleo femenino, son personas que se retiran de la fuerza de trabajo, más que declararse, no tanto en esta encuesta, sino que en otras encuestas como la del INE, ya no se declaran parte de la fuerza de trabajo, sino que se retiran del empleo. Entonces, ahí hay un tema bien importante, cómo estas personas informales que se retiraron de la fuerza de trabajo, cómo vuelven a incorporarse al empleo, y idealmente en empleos formales.
Aquí estamos tocando el aspecto económico que durante toda la pandemia se ha contrapuesto en el debate público con el tema de la salud. Si es la salud lo que hay que resguardar o es la economía. Ustedes también preguntan por el temor ante ciertas situaciones que están sintiendo, que están teniendo las personas. Yo me imagino que a eso también te refieres con el aspecto de la salud emocional o mental. Y pareciera ser que estas dos cosas conversan bastante. Por un lado hay harto temor por la salud, pero por otro lado también hay un temor económico. ¿Cuáles son ahí las cifras o lo que dice la gente? O sea, yo creo que tú lo planteas bien, Carla. Es una antinomia un poquito falsa. ¿Te fijas? ¿Qué prefieres, la salud o la economía? Lamentablemente, para bien o para mal, las dos cosas se conjugan. O sea, si yo no tengo que comer, voy a estar en estrés y, por supuesto, si estoy enfermo, aunque tenga algún nivel de sustento económico, si estoy enfermo, igual voy a estar estresado. Entonces, es como un poquito ridículo que es primero. Son las dos cosas juntas, ¿eh? Entonces, eso es un poco la preocupación. O sea, hay varios indicadores como ser despedido del trabajo, que es un temor importante. Por supuesto, hay más temor respecto de la muerte de los familiares o la muerte de uno mismo. Ahora, nosotros hicimos esto es algo novedoso, hicimos un índice, que es un índice que ha sido validado por la Organización Mundial de la Salud, que se llama el índice Kessler, y ahí se preguntan 5 parámetros, si es que usted está inquieto, nervioso, nerviosa, tenía poca esperanza, si se siente inútil o si está deprimido. Y con eso se construye un índice que lo hemos llamado un índice de estrés psicológico, ¿eh? Entonces, y ahí hay un puntaje, una distribución. Entonces, las personas que superan los 12 puntos son personas que tienen un estrés psicológico. Y eso nos da que un 15% de la población está en la situación de pandemia en situación de estrés psicológico, dado por todos estos factores, y esa situación de estrés psicológico es más fuerte para el estrato socioeconómico bajo, perdón, nuevamente, y es mucho más fuerte, y aquí la diferencia es estadísticamente significativa para las mujeres, ¿eh? Y después nosotros hacemos un análisis un poquito más fino de esto y vemos que si bien este estrés psicológico afecta a hombres y a mujeres, es más fuerte para las mujeres y sobre todo para las mujeres que están en hogares que tienen niños, presencia de niños menores de 13 años, ¿eh? Entonces, ahí hay un tema también que incide en este estrés psicológico que, como te digo, tiene un elemento ahí de género, porque es bien diferencial el comportamiento de este índice de estrés psicológico para mujeres y hombres con o sin la presencia de niños menores en la casa, ¿eh? Probablemente a todas las mujeres jóvenes les afecta más esto que el hecho de tener presencia de niños en las casas. Sí, pues bueno, ha habido aquí también otras encuestas que constatan eso, la recarga por las tareas escolares, el que muchas mamás están a cargo de los niños, el cuidado ha recaído en las mujeres mucho más que en los hombres y eso viene solamente a demostrar una brecha cultural histórica que hemos tenido en Chile. Para que no se me vayan los otros 2 puntos, quisiera también avanzar, Ignacio, en virtud del tiempo. Tú recién me decías que también han medido la sensación de la gente respecto a qué tan divididos o polarizados o cómo están viendo hoy día el debate en la sociedad. ¿Qué tema más relevante? Porque pareciera ser un signo de los tiempos esto de la polarización. ¿Qué dicen las personas? No, ahí hay una cuestión que es preocupante porque nosotros medimos de varias formas la percepción del conflicto. Entonces tenemos preguntas, ¿cómo percibe usted el conflicto entre gobierno y oposición, entre trabajadores y empresarios, entre ricos y pobres? Entonces son frases que tú le preguntas a la población. Entonces estas frases, lamentablemente ahí la percepción de conflicto ha crecido de manera estadísticamente significativa entre el 2019 y el 2020, ¿eh? Ha crecido de forma importante. Entonces, ahí hay un tema que es preocupante para la convivencia social de nuestro querido país, en que la población está percibiendo en estos distintos ejes, pero son todos coherentes entre sí, Ignacio. está percibiendo una mayor conflictividad social. Sí, te quiero preguntar si esa es una percepción de los otros o las personas, no sé si ustedes hacen la diferencia, o las personas también se sienten en posturas un poco más radicales o mucho más absolutas respecto de los temas que están cruzando la coyuntura, porque lo que suele pasar es que uno en redes sociales
radicales, ves gente muy radical, pero después tú conversas con la gente común y corriente en la calle y pareciera ser que todos están mucho más al centro y ven mucho más el gris que este blanco y negro que a veces se percibe en el discurso público. ¿Es una percepción del discurso público, de los otros, o también la gente se reconoce más polar? O sea, la pregunta estrictamente es, dígame usted, si a ti te preguntan, si usted cree que hoy existe en Chile un gran conflicto, un conflicto menor o no hay conflicto. Entonces, probablemente esa sensación de percepción de conflicto puede estar incidida por lo que yo veo en la televisión, por lo que veo en las redes sociales o eventualmente si es que yo me paseo por el centro de las ciudades y veo conflicto. Entonces, claramente los medios de comunicación, en las redes sociales pueden tener incidencia, pero al fin y al cabo será subjetivo o perfectamente objetivo, pero al final es la comprensión que yo estoy dándome del fenómeno. ¿Me explico, no? Entonces, Sí. puede estar incidido, a lo mejor yo vi una foto en la televisión que me hizo percibir un tremendo conflicto, pero yo ya me conformé esa idea en mi cabeza, ¿te fijas? Entonces, en el fondo, y esta pregunta la hemos hecho por 10 años, ¿te fijas? Entonces, de alguna manera, y la pregunta es constante en el tiempo, y sí vemos un salto cuantitativo estadísticamente significativo entre el 2019 y el 2020. Entonces, la opinión de las personas se forma por aspectos subjetivos y por aspectos Claro. objetivos. Uno quisiera la racionalidad perfecta, ¿para qué te digo uno que está en la universidad? Quisiera la racionalidad perfecta, pero al final la opinión se conforma por aspectos subjetivos y eso no se puede negar. Bueno, es una percepción que muchos comparten y que ustedes constatan en esta encuesta. Te queremos agradecer, Ignacio, por poner estos tópicos que son bien interesantes. Siempre hay una contribución con esta encuesta bicentenario que tiene muchos capítulos más que no alcanzamos a abordar. Ignacio Irarrázaval, el director del Centro de Políticas Encantado. Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Muchas gracias, Carla. Nos vemos. Bien, vamos a despedir esta primera parte de la mañana informativa, pero siguen más noticias como siempre aquí en Canal 24 Horas. Que estén muy bien.